Pues seguimos con esta xuntanza celebrando la asturianía, onde estamos falando de elementos moi importantes de Asturias, del himno, de la bandera, e hai outro elemento importante na música asturiana, que lle esa etiqueta, ese estilo, la música celta. Los celtas que vivían aquí, los romanos los llamaron Astures, por un río, el Esla, el Stura, el río Stor, el Pez, el Esturión, una palabra celta muy vieja y muy antigua. Y para falar de música celta, tengo conmigo un grupo de los más emblemáticos que tenemos ahora con disco recién sacado, como son los Collacios de Gieldu. Aquí tengo a Rubén, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Laura. Gracias. Y el mío tocayo, Héctor. Encantadísimo de estar aquí. ¿Qué tal estáis? Bien, bien, estupendamente. Tenemos que falar de ese disco que tenéis recién sacado, Memorias de Deva. ¿Qué nos contáis de él? Bueno, pues Memorias de Deva llenó su primer disco y en la nuestra carta de presentación de lo que lle Gieldu, de a qué suena Gieldu. Y bueno, pues Memorias de Deva falla alusión a esa isla de la Deva que hay a la salida de la que se ve desde la salida de la ría de Avilés, ¿no? Y entonces todo xira, el disco xira en torno al mar. A la mar. Hai que explicar a la xente, seguramente, los que non sean igual moi falantes de asturiano, que significa Gieldu, esa palabra Gieldu que fai referencia a una cosa moi concreta, non Yasina? Sí, pues mira, en Gieldu hay una palabra que se dice sobre todo na zona centro-occidental, na zona de Candamo, de Ollemi y Huela, ¿no? Y bueno, pues dir al Gieldu, que lle la acción de dir al Gieldu, lle dir a pañar castañes al monte, en pequeña cantidad, ir a pasear y de paso que pases, pues colles algunas castañas. Pues eso se lle dir al Gieldu. Y esa lle un poco la intención con ese nombre, que lle un poco lo que hacemos nosotros, recoller canciones tradicionales y adaptarlas pues a nuestro estilo Gieldu. Y ese Gieldu que ficisteis también, de componentes, quería yo entrugallos, primeramente a Rubén. Antes de que te ficieran Gieldu en este grupo, tú tienes ya experiencia musical, Rubén. Sí, con 18 años empecé a tocar con un grupo de Llaviana, de Guadubra, bajo la mano de Lisardo Lombardía, Fonastur. Y entonces ahí fue donde cogí un poco todo el gusto y la preferencia por esta música. O sea, que ya es de Llaviana. De Llaviana, sí, eso es. Buena zona. Muy buena zona, sí. Laura, ¿tú dónde es? Pues eu soy de Campos, de Tapia de Casariego. Muy bien. Allí al lado de Porciaxe, que se fai a noite celta e pouco que la tuvieron. Y de aí me ven todo esto, tamén desde pequena. Muy bien. ¿Tú estudiaste música también? Sí, eu estudiei en Avilés toda a vida e estudiei en el conservatorio piano. Muy bien. ¿Y qué tal? En Gieldu la experiencia, ¿estáis a gusto? Bueno, supongo que estáis en no más cimero, con un disco recién sacado. Sí, muy a gusto, muy a gusto. La verdad que la cosa está muchos conciertos, la cosa muy guapa. Estamos pasándolo muy bien. Este año tuvierais na meca de la música celta. Estamos hablando ellos a la gente de la música celta, sí, tuvisteis sí. En Logueán. Sí, Por fin, qué ilusión de viaje. Sí. A nosotros tocar en Logueán, claro, siendo un grupo interceltista que tiene una clara filosofía interceltista de ese compartir de cultura, para nosotros estar en Logueán es absolutamente un sueño y una meta que nosotros teníamos. Bueno, ¿y las experiencias en directo? ¿Qué tal? ¿La gente baila, muévese, canta? Muy guapas, la verdad que a xente está respondendo moi bien nos conciertos. É un gusto porque sempre te retroalimenta, ¿no? El ver a xente que incluso saben as cancións. Ahora que temos el disco que lo poden escuitar e saben as cancións e ves los bailando e cantando e disfrutando, e la verdad que presta moito. Yo, bueno, de la mi experiencia puedo deciros que lo que estáis algamando vosotros en este corto periodo de tiempo, pues non é fácil de algamar, está viniendo a vevos xente de outras comunidades, de outras culturas, de outras tierras. Aparte de estar en Bretaña, tuvisteis también en Lubián, Bapocu, sí. Y, bueno, quiero decir, tenéis muy buen sustrato para tirar para adelante, para hacer que ese Gieldu ya sea un segundo disco y un ya más que un Gieldu, de ir a la gueta, apañar mucha castaña. Y el efecto que tiene la música celta, que es capaz de llamar a esa imaginación celta a todo el mundo, ¿no? Y enseguida capta mucho público. Yo préstame decir, ya por terminar, que la música celta es, para mí, el verdadero estilo cosmopolita. Porque una cosa es ser cosmopolita y otra cosmopaleto. Eso ya. Y yo creo que los celtas, o los celtistes, entre los que yo me incluyo, como yo bien sabía, tiramos mucho por eso, por esa hermandad de culturas y por ese asimilar todo aquello que nos enriquece, todo aquello que nos pueda hacer fuertes y valluroso en nuestro discurso. Yo creo que en un momento como el de ahora, en el que los países, las naciones, miren cada uno para sí mismos, cierran todas las puertas, ponen murallas y tal, la música celta es muy importante.
porque ye comunicar, ye tender puentes entre lugares que al final son otras Asturias. Bueno, pues tenéis que demostrarnos un poquitín, una amuesa de ese disco, y vais a interpretarnos un cantar a toda la gente que vos vemos y que vamos a sentiros pues con mucha atención. Rieldu, muchas gracias. Encantados, gracias. Gracias. Armar una danza alrededor de una foguera, aire que se acaba el día y a otro vendrá vida mía. Vamos a armar una danza por costumbre que tenemos, deprendida de mis padres, deprendida de mis abuelos. Y al pum pum da ida, 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 y al pum pum da ida. Vamos a armar una danza al ritmo de viejos sones, raigaños que crucen mares, hermandad de corazones. Vamos a cruciarles calles, bajo estrellas compartidas, lingües que entre ellas hacen sueños y una danza tan chuníes. Y al pum pum da ida, 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 y al pum pum da ida. A Bretaña naveguen los nuestros sones, danza y míos asturianos como una marfa en les foles, playa y alto marineros, penriba el mar que brama, que Asturias viven a Celtia de los castros na alborada. Que Asturias viven a Celtia y no merezcar mermada, que faigamos una ponte donde los